Hay que destacar que hubo un cambio de gobierno nacional que viene con un modelo económico totalmente distinto al anterior y, si se quiere, al anterior también, ¿no? Generar una mayor concentración de riqueza de los sectores que concentran el poder económico en la Argentina a costo de una transferencia de recursos gigante, enorme, de los sectores medios y sectores populares a través de los alimentos, ¿no? Entre otras cosas. No vamos a hablar de tarifa de servicio porque eso ya es de público conocimiento, sacar los subsidios y aumentan las tarifas, pero él apuesta a que los precios de los bienes que se consumen en el hogar se los regula el mercado. Desiste de cualquier acuerdo de precios con los supermercados, como venían haciendo los gobiernos anteriores, y al mismo tiempo congela los salarios y devalúa, ¿no? Hace una devaluación del 7-18% del peso. Todo un combo que va directo a llegar en 2 meses de gobierno a un 53% de inflación en la canasta básica de alimentos, que es la canasta que nosotros medimos todos los meses. Eso hace que obviamente repercuta en el hogar, porque él habla de recortes, que hay que terminar con la fiesta, ¿no? Dice, y hay mucha gente que repite eso, hay que terminar con la fiesta, que significaron subsidios y demás. Pero nunca se puede establecer que hay que terminar con la fiesta de comer, de alimentarse, ¿no? Es básico eso para niños, para adultos, para una familia. Y eso es lo que está afectando seriamente, que nosotros vemos en los negocios de los barrios, que en los que relevamos son casi 250, todos los meses los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, y que también repercute en la canasta básica total con la cual nosotros hacemos una estimación. ¿Cuáles casos nos podés mencionar en esa evolución de precios de diciembre a ahora en productos de primera necesidad? Mira, todos aumentaron. Hubo un momento... no todos igual. No todos igual, pero hay algunos que en un momento se festejaba que se decía, se quería instalar la idea de que daba resultado esta política porque había bajado el precio de la carne. En realidad la carne se había disparado a un 60% de aumento y después bajó. En estos 36 meses bajó un poco, pero no es que está más barato que antes que asumiera Milei. Aumentó en estos 2 meses un 36% el rubro de carnicería, el de verdulería aumentó un 57% y los productos de almacén en promedio aumentaron un 65%. Por ejemplo, en el de almacén la leche aumentó un 60%, el aceite aumentó un 87%, el café un 150% y así. Son muchos productos que han aumentado mucho, pero yo tiro números, ¿no? Pero si vos te pones a pensar que en 2 meses aumentó eso, es tremendo. Pero aumentó mucho menos que la devaluación del peso, la mitad, por ejemplo. Algunos sí, pero es que no se traslada todo tampoco, ¿no? Inmediatamente. Además, los negocios minoristas no trasladan la totalidad del aumento del mayorista en un solo mes a los consumidores, porque si no después llega un momento que cae tanto el consumo que tienen que cerrar, que todavía no hemos visto todavía esos casos. Salvo el caso del café, que aumentó más que la devaluación porque el café es importado. Es importado. Exacto, pero hay otros productos que han aumentado un 130%, ¿no? ¿Y el azúcar? Y de verdulería también. El azúcar aumentó el azúcar no aumentó tanto, aumentó un 20%. ¿no? Pero el azúcar ya venía aumentando, porque yo tengo acá un índice del azúcar de enero a enero, casi un 300%. Es decir, enero del 23 a enero del 24... Claro, lo que pasa es que hay que recordar que los aumentos vienen de antes también. Exactamente. Hay un shock, digamos, respecto a la liberación de precios y a la devaluación de la moneda. Claro, si hacemos un estudio interanual, si comparamos enero del 2024 con el del 2023, sí hay productos que aumentaron hasta un 300%. Ahora, ¿ustedes tranquilamente. sostienen que el control de precios es efectivo? No es tan efectivo, pero por lo menos al haber un acuerdo de precios, Hagamos los precios que se consumen en control y acuerdo. ¿Cómo? Hagamos una distinción entre control de precio y acuerdo de precio, No, porque son dos cosas distintas. El acuerdo lo firma el gobierno nacional con los formadores de precios, con las grandes cadenas de supermercados, que son los que comercializan, pero hay también otro sector que es el productivo. Y el control de precios, ya tienen que intervenir agentes del Estado que hagan ese relevamiento diario, si se quiere, con esas cadenas que se firmó el acuerdo para que se cumpla y para que se cumpla también la ley de góndola, es decir, que esté el producto ahí en el momento que va el consumidor a buscarlo. Y eso
obviamente que ha sido muy débil, ha sido muy pobre porque el Estado no cuenta con tantos, o no ha contado en estos últimos años, con tantos agentes para que hagan ese control. Que sí tendría que haber habido más control de eso. Exactamente, exactamente. Pero por otro lado también la inflación hacía de que los acuerdos se rompan pronto, ¿no? Sí, y hay un dato que no es menor. Provincia y Nación firmaron acuerdos, municipio y provincia firmaron acuerdos con Nación para materializar esos controles que no se hicieron nunca. Que es un dato ese que, digamos, forma parte también de la responsabilidad de cada uno de los organismos. ¿Tienen medición propia ustedes de la canasta básica total y alimentaria local o se manejan con los datos del INDEC? No, nosotros hacemos el mismo relevamiento que hace el INDEC. Son 57 productos los que mide el INDEC de la canasta básica de alimentos. Nosotros esa misma canasta la medimos acá. Son casi en 80 barrios. Y son almacenes, carnicerías y verdulerías donde nosotros todos los meses hacemos el registro de los productos más baratos. La canasta básica de alimentos en enero estuvo en 263.300 pesos, casi, y la canasta básica total en 555.500 pesos. Menos que la que da el INDEC. El INDEC da acá 590. Salta, exacto, acá en Salta dio un poco menos que la que da el INDEC. ¿Y cómo ven ustedes las políticas internas en ciertos supermercados, en mayoristas, que comienzan a trabajar, ¿no?, con una serie de propuestas? Pues me parece que no ellos mismos actuar en función de una baja de la demanda iría incluso en contra de ellos. Nosotros no hacemos el relevamiento en grandes cadenas de supermercados y en mayoristas, ¿no? Pero yo puedo hablar por lo que uno ve. Los precios han seguido aumentando descontroladamente, ¿no? No vemos nosotros que haya alguna política de... se puede haber sentido una desaceleración de la inflación en este último mes, pero el primer mes fue de un impacto muy, muy grande, ¿no? Muy grande. Por ejemplo, artículos de limpieza. Nosotros relevamos alimentos, pero también vemos de limpieza, y jabón líquido que antes de diciembre costaban 2.000 pesos, 2.500, ahora están en 6.000 pesos, 7.000 pesos. Eso es ¿Y qué otras locura. políticas públicas consideran ustedes que se deben aplicar? Porque, por ejemplo, en el mismo mes de diciembre, enero, el gobierno, por ejemplo, la OH le incrementó en un 100% y hubieron también otras decisiones que se tomaron. Pero seguramente no alcanzan, no llegan a nada. ¿Qué más se debería hacer? En primer lugar, que el salario mínimo vital y móvil no esté tan por debajo de la canasta básica total o de la canasta básica de alimentos, porque en realidad con lo que hoy vale el salario mínimo vital y móvil, o con 2 salarios mínimos, si consideramos que en la familia los 2 adultos trabajan y generan un salario mínimo, se cubre el 56% solamente de la canasta básica total. Y antes se cubría el 80% más. El 84% se cubría antes. En realidad el salario mínimo vital y móvil, exacto, que era su denominación original, tenía que ver con la satisfacción de necesidades básicas, ¿no? En realidad tendría que superar el 100%. Absolutamente, absolutamente. Pero eso, bueno, es histórico, que nunca ha sido así, siempre vino retrasado, pero cada vez que se reunía el Consejo del Salario, el Estado, empresarios, sindicatos, se llegaba a un acuerdo para más o menos aproximarse un poco, si bien se era consciente de que se había perdido poder adquisitivo, pero en el crecimiento de ese salario, en 2 o 3 meses, se aproximaba un poco más. Y inclusive durante el gobierno de Macri, ¿no?, entre un 80, 90% se llegaba, Macri y el de Alberto Fernández, a cubrir la canasta básica total. Ahora que sea solamente el 56% es tremendo. Y que al gobierno nacional tampoco le importe, porque ni siquiera quería reunirse, quería reunir el Consejo del Salario. Habla de su política, ¿no? No lo quería fijar por decreto, lo hizo por una presión política. Exacto, exacto. Ahora, justamente esto me lleva a pensar en ingresos. Ingresos ustedes no miden, ¿no? No miden. Y la provincia en algún momento tenía un centro de estadísticas, pero... Hay una dirección de estadísticas. Pero sí, no hay información sobre eso. Yo no sé si sigue existiendo. De todas maneras, nosotros somos el único instituto en Salta que hace una medición mes a mes del valor del costo de vida, ¿no?, para una familia tipo acá. Mediciones sobre caída de ventas, porque ustedes miden barrios. Cuando van y preguntan de precios, ¿están midiendo caída de ventas?
Sí, cayó el consumo. De hecho, el año pasado ya venía cayendo porque una inflación también del 211% es todo un tema, ¿no? Ahora también cayó mucho y lo que no estamos viendo nosotros es cierre de negocios, ¿no? Durante la pandemia y después de la pandemia, de la cuarentena, se habían cerrado muchos negocios. Todavía no lo estamos viendo. Sin embargo, el consumo cae y paralelo a eso crece la demanda en merenderos, en comedores. Ese es otro que bueno, que hay que sostener también, ¿no? Y si la mercadería no viene del gobierno nacional desde noviembre a la fecha, es muy difícil que se puedan seguir sosteniendo. Y el tema de los merenderos no hay... bueno, hoy estaba leyendo que la provincia tampoco estaría asistiendo a muchos merenderos por un problema de recorte presupuestario también. ¿Tenés información sobre eso? ¿Cómo están los merenderos? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué aporte están recibiendo? Yo hablo por algunas organizaciones sociales que recibían del Estado Nacional, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que ya no existe, pero bueno, tampoco de capital humano está enviando, ¿no? Está enviando mercadería y además también hay otra cosa, la ministra dice que ella con los referentes de las organizaciones no va a hablar, sino uno por uno, con cada uno que tenga una necesidad. Está desconociendo, está ninguneando a un montón de organizaciones sociales que trabajan como grandes contenedores de la gente, ¿no? De la gente más humilde, y que sin el trabajo de todas estas organizaciones durante tantos años, durante décadas, este país ya hubiese explotado hace mucho, ¿no? Pero, sin embargo, esas organizaciones no solamente abren merenderos, abren comedores, sino que también forman gente en trabajos, en oficios que hacen que la misma gente genere ingresos propios, ¿no? Más allá de recibir una asistencia del Estado, que es solamente una ayuda, ¿no? Esta es una pregunta difícil y no quiero comprometerte, pero forma parte de las noticias. Alejandro Berkovich, que es un periodista de Buenos Aires, estuvo denunciando de que hay muchos merenderos que ya están recibiendo ayuda, así entre comillas, de chicos que van y que le llevan dinero y ayuda, pero que son chicos que están trabajando con el narco. ¿Hay presencia que se pueda dar en ese sentido? Si sabés, y si no sabés, está todo bien. No sabía y no lo escuché tampoco a Berkovich, pero no, acá en Salta desconozco absolutamente que esa situación se esté dando, pero sí de vecinos y de vecinas que hacen un aporte, ¿no? Llevan mercadería para que se puedan sostener esos merenderos y comedores. ¿Y empresarios? No, la verdad que no. Porque por lo menos que yo conozco, otro dato que también se está dando en Buenos Aires, que hay algunas empresas que están colaborando con los merenderos ante la ausencia del Estado. Y la otra que me queda y que me parece importante es el tema relacionado con la cuestión de medicamentos. ¿Ha observado también que hay caída de compra de medicamentos, de consumo de medicamentos? Porque es una preocupación que se está dando muy grande porque los enfermos crónicos necesitan el medicamento en forma permanente. Y la caída ha sido muy, pero muy grande de compra de medicamentos. Pero nosotros no hacemos medición sobre eso, solamente lo que es público conocimiento, ¿no? Tanto medicamentos como alimentos, que la CAME haya dicho que ha caído en 37% el consumo de alimentos comparado con enero del año pasado, es todo un dato, ¿no?